Siente que el dolor emocional lo arrastra una y otra vez, como si estuviera atrapado en una corriente que no puede detener. Si está desesperado por romper ese ciclo de angustia que lo consume, hay una verdad brutal que necesita enfrentar ahora mismo. El sufrimiento no viene de lo que le pasa, sino de cuánto se resiste a aceptarlo. La mayoría pasa toda su vida sin entender esto, atrapados en una prisión de tormento que ellos mismos construyen, sin darse cuenta de que la llave está en sus manos. Carl Jung lo dijo con una claridad que corta como navaja. Lo que resistes, persiste con más fuerza. Esto no es solo una frase bonita, es una revelación psicológica y espiritual que puede darle la vuelta a todo lo que cree saber sobre el dolor. Piénselo. Cuando algo sale mal, siente esa punzada natural, tristeza, rabia, decepción. Pero el verdadero sufrimiento no nace del evento, sino de su pelea interna contra él. Es esa voz en su cabeza gritando, esto no debería estar pasando, no lo soporto, no es justo. Esa lucha es la chispa que convierte un dolor pasajero en una agonía eterna. Ahí, justo ahí, está el origen de todo su tormento. La psique humana está programada para anhelar el control. Deseamos que las circunstancias se desplieguen según nuestras expectativas. Buscamos eludir el dolor a cualquier precio. Queremos que el universo opere bajo nuestras normativas. Pero la vida no funciona bajo nuestros dictados. Cuando un acontecimiento desafía nuestras previsiones, nuestra primera reacción es resistirnos. Nos rehusamos a admitir la realidad tal cual es. Y es en este punto donde se gesta el sufrimiento, en la pugna contra lo ineludible. Piénselo bien. Si una relación sentimental concluye, el dolor natural podría extenderse por días, semanas o quizás meses. Pero el padecimiento que persiste durante años proviene de la negativa a soltar, de revivir incesantemente los recuerdos, de aferrarse a la noción de que esto no debió haber ocurrido. Lo mismo aplica a cualquier pérdida, traición o fracaso. No es el evento en sí lo que lo aniquila, sino su batalla incesante contra lo que ya es un hecho consumado. ¿Cómo se quiebra este patrón destructivo? Aquí interviene el principio espiritual que puede alterarlo todo, la aceptación radical. Y preste atención, porque aceptar no equivale a resignarse. No implica que le agrade lo sucedido, ni que lo consienta. Significa que usted decide conscientemente abandonar la resistencia, que, en vez de agotarse en una lucha interminable contra la realidad, elige dirigir su energía hacia lo que sí puede manejar, su propia respuesta. Si esto ya le está golpeando fuerte y siente que podría cambiar su forma de ver el dolor, déjeme un me gusta ahora mismo y suscríbase a Encuentra tu fuego interior, para no perderse ni una gota de estas verdades que pueden incendiar su vida. No espere, hágalo ya. Cuando usted acepta genuinamente, algo asombroso sucede. La carga del sufrimiento empieza a aligerarse, no porque el dolor se esfume de inmediato, sino porque usted deja de nutrirlo con su resistencia. Considere a alguien despedido de su empleo. Si se aferra a la cólera, al resentimiento y a la idea de la injusticia, puede permanecer años atrapado en el dolor, culpando al entorno y sintiéndose una víctima. Pero si en cambio acepta la situación y se interroga, ¿qué puedo hacer ahora con esto? Manswing, entonces retoma las riendas de su vida y convierte el dolor en crecimiento. La clave reside en su percepción. Jung enfatizaba la importancia de integrar todas nuestras experiencias, incluso las negativas, porque el dolor, cuando se acepta en lugar de resistirse, se transmuta en sabiduría. Un error monumental que cometemos es creer que nuestro sufrimiento es singular, que nadie más ha experimentado lo que vivimos. Pero la verdad es que el dolor forma parte intrínseca de la condición humana. Todos lo sentimos en algún instante. Lo que distingue a quienes progresan de quienes quedan estancados es su relación con ese dolor. Quienes se resisten, padecen. Quienes lo aceptan,
evolucionan. Si realmente desea sanar, el primer paso es cesar la guerra contra la vida, aceptar lo ocurrido, aceptar lo inmodificable y enfocarse en lo que sí puede transformar. Lo que nadie le revela sobre liberarse del sufrimiento, ¿qué es esto? Lo más asombroso es que, al aplicar este principio, usted mismo se da cuenta de algo increíble. La mayoría de las cosas que le han hecho sufrir no surgieron del evento en sí, sino de cómo usted se aferró a ese dolor. Una relación acabó, y le dolió por años. No fue solo la ruptura, fue su negativa a soltar. Alguien lo traicionó, y no pudo superarlo. No fue solo la traición, fue su apego al rencor. Perdió una oportunidad y no pudo avanzar. No fue solo la chance perdida, fue su obsesión con lo que pudo haber sido. Al soltar la resistencia, al dejar de luchar contra la realidad, el sufrimiento se desvanece. No significa que el dolor desaparezca instantáneamente, pero usted deja de alimentarlo. Y con el tiempo, se convierte en una lección en lugar de una carga. Pero, ¿qué hay detrás de esta resistencia? Se da cuenta de cómo ciertos patrones dolorosos se repiten en sus relaciones o decisiones. En breve desvelaremos por qué su mente se aferra a lo conocido, aunque duela. Ahora, aquí entra algo todavía más hondo. En el punto siguiente, abordaremos cómo su inconsciente está configurado para replicar los mismos esquemas de sufrimiento una y otra vez, sin que usted mismo se dé cuenta. Porque una vez que comprende que el sufrimiento emana de la resistencia, el paso siguiente es averiguar por qué, aún sabiéndolo, sigue repitiendo los mismos dolores. Y cuando descubra esa respuesta, se percatará de que posee mucho más poder sobre su vida del que jamás imaginó. Así que siga atento, porque en el próximo segmento revelaremos cómo su mente está condicionada para aferrarse al sufrimiento y qué hacer para romper ese patrón definitivamente. 2. Su inconsciente está programado para hacerlo sufrir repetidamente. Si usted cree que el sufrimiento es algo que simplemente le acontece, es hora de despertar a una verdad que casi nadie menciona. Usted mismo lo está repitiendo sin darse cuenta, y no porque desee sufrir, sino porque su inconsciente está diseñado para mantenerlo atrapado en el mismo dolor una y otra vez. Carl Jung lo expresó de forma contundente. Mientras no traiga a la conciencia lo inconsciente, esto guiará su vida, y usted lo llamará destino. Lo que esto implica es que el dolor que sigue experimentando no es producto del azar. No es porque la vida lo deteste ni porque el universo conspire en su contra. Es porque dentro de usted existen patrones emocionales y mentales que sigue replicando de forma automática. La trampa invisible del inconsciente. Su mente inconsciente opera como un programa informático instalado desde su niñez. Si creció en un entorno donde aprendió que el amor equivale a sufrimiento, que el abandono es inevitable, o que el mundo es un sitio hostil, esas creencias quedaron grabadas en su sistema. Lo que nadie le dice es que su inconsciente no persigue su felicidad, persigue lo que le resulta familiar. Por eso, aunque conscientemente anhele salir del sufrimiento, una parte suya sigue atrayendo las mismas vivencias. ¿Se percata de que siempre acaba en relaciones que lo lastiman? ¿Nota que cada vez que algo positivo llega a su vida, de algún modo lo estropea o lo pierde? ¿Siente que siempre termina en el mismo tipo de dificultades, aunque jure que esta vez será distinto? Eso no es casualidad. Es su inconsciente, repitiendo lo que conoce. El autosabotaje emocional. ¿Por qué sigue eligiendo lo que lo destruye? Si de niño aprendió que el amor venía acompañado de abandono, hoy, sin percatarse, se sentirá atraído por personas que le evocan esa misma sensación. No porque quiera sufrir, sino porque su mente busca confirmar lo que siempre ha conocido. Si en su infancia experimentó rechazo o humillación, es probable que hoy evite oportunidades por temor a ser rechazado de nuevo. Prefiere quedarse en la zona de confort, aunque eso implique seguir anclado en el dolor,
Y aquí reside la peor parte. Mientras no haga consciente este patrón, lo repetirá durante toda su vida y pensará que es obra del destino. La gente suele decir, siempre me tocan las mismas personas. Siempre termino en el mismo sitio. La vida siempre me da lo mismo. Pero no es la vida. Es usted mismo repitiendo el patrón que lleva dentro. ¿Cómo romper el patrón de sufrimiento inconsciente? Ahora, aquí está la clave. No puede cambiar lo que no ve. Si realmente quiere quebrar el ciclo del dolor emocional, lo primero es identificar el patrón que ha estado repitiendo. Hágase estas preguntas. ¿Cuál ha sido la emoción predominante en mi vida? ¿Rechazo, abandono, traición, frustración, miedo? ¿Cuáles son los tipos de relaciones o situaciones en las que siempre termino? ¿Qué relato me estoy contando sobre mí mismo y el mundo que me mantiene en el sufrimiento? Hacer esto consciente es el primer paso real. Asegúrese de estar suscrito y active las notificaciones en Encuentra tu fuego interior. Ahora, porque lo que viene sobre el ego va a sacudirlo hasta los cimientos. No se quede fuera. Esto es clave para romper sus cadenas. Cuando descubre la respuesta a estas preguntas, se da cuenta de algo brutal. El sufrimiento que ha estado viviendo no es algo que proviene del exterior. Es algo que lleva dentro y proyecta una y otra vez en su vida. El instante en que todo cambia. Romper el ciclo del dolor emocional no significa que nunca más sentirá tristeza o frustración. Significa que ya no será prisionero de un patrón que se repite sin que lo note, porque en el momento en que se vuelve consciente de su programación inconsciente, deja de ser su esclavo. No puede evitar sentir dolor en la vida, pero puede evitar perpetuarlo. Puede elegir de manera consciente, en lugar de actuar en piloto automático. Ahora, en el siguiente punto, vamos a profundizar en cómo el ego juega un papel clave en mantenerlo atrapado en el sufrimiento, y lo que debe hacer para desarmarlo antes de que siga saboteando su vida. Porque una vez que entiende el papel del ego en todo esto, es cuando realmente empieza a recuperar el control. Tercero, el ego se nutre de su sufrimiento y lo mantiene vivo. Si realmente quiere quebrar el ciclo del dolor emocional, hay algo fundamental que debe comprender. Su ego es el mayor obstáculo en su camino hacia la sanación. El ego es esa voz interior que le dice que tiene razón al sentirse herido, que el mundo es injusto con usted, que los demás deben cambiar para que usted pueda sanar. Pero aquí está la verdad brutal. El ego no quiere que usted sane, porque sin su sufrimiento, él deja de tener razón de ser. Carl Jung afirmaba, la conciencia que originó el problema no es la misma que puede solucionarlo. Y el problema es que el ego es, precisamente, esa mente que ha creado todo su sufrimiento. Si intenta sanar desde la perspectiva del ego, lo único que logrará es reforzar el mismo dolor del que intenta escapar. ¿Cómo sabotea el ego su sanación emocional? El ego es taimado. No le dice directamente que quiere que siga sufriendo, sino que lo convence de que tiene razones válidas para permanecer así. Lo hace aferrarse al pasado. Le repite una y otra vez lo que le hicieron, cómo lo traicionaron, cómo la vida fue injusta con usted, y le hace creer que pensar en eso constantemente le otorgará algún tipo de poder. Pero en realidad, solo lo mantiene atrapado en el mismo dolor. Lo hace identificarse con su sufrimiento. Sin darse cuenta, empieza a definirse por su dolor. Dice cosas como, soy alguien a quien siempre traicionan, siempre me abandonan, siempre me pasa lo mismo. Y al hacerlo, refuerza esa identidad en su mente. Lo hace creer que el problema está afuera. El ego le dice que el problema es la otra persona, que la vida le debe algo, que las circunstancias deben cambiar antes de que usted pueda sentirse bien. Pero esta es la trampa perfecta. Siempre está esperando algo externo para sanar, en lugar de asumir su propio poder. El ego se alimenta del conflicto, de la comparación, de heridas que no cicatrizan porque él mismo se encarga de reabrirlas hasta que sangren de nuevo.
La trampa del victimismo. Cómo el ego lo mantiene débil. Una de las formas más sutiles en que el ego lo sabotea es a través del victimismo. Cuando está atrapado en el victimismo, piensa que todo lo malo que le pasa es culpa de otros o del destino. Y aunque parezca que se está protegiendo, en realidad lo único que hace es renunciar a su poder personal. Porque si cree que no tiene control sobre su vida, entonces nunca hará nada para cambiarla. Y eso es exactamente lo que el ego quiere: mantenerlo pequeño, indefenso, atrapado en el sufrimiento. Pero aquí viene la verdad más dura. Nadie lo va a rescatar. No importa cuánto sufra, no importa cuánto se queje o cuánto culpe a los demás. La única persona que puede romper el ciclo es usted mismo. Cómo desmantelar al ego y recuperar el control de su vida. El primer paso para desarmar al ego es reconocer que él no es usted. Usted no es su sufrimiento. Usted no es su pasado. Usted no es esa voz interna que le dice que siempre será una víctima. El ego quiere que se aferre a su dolor porque es lo que lo mantiene vivo. Pero en el momento en que deja de alimentarlo, se debilita y pierde poder sobre usted. Aquí hay 3 formas de empezar a romper el dominio del ego. Observe la voz en su cabeza. Cuando el ego empiece a recordarle sus heridas o a hacerlo sentir que la vida es injusta, obsérvelo, no se identifique con esa voz, solo mírela y dése cuenta de que no es usted, es solo un programa mental, repitiéndose. Deje de alimentar la historia del sufrimiento. Cada vez que repite en su mente lo que le hicieron, cada vez que cuenta la misma historia de dolor, está reforzando la herida. Pregúntese, ¿esta historia me da poder o me debilita? Si lo debilita, déjela ir. Haga lo contrario de lo que el ego quiere. El ego quiere que reaccione, que se ofenda, que se quede atrapado en la misma emoción. Pero cuando usted decide responder con calma, con desapego, con aceptación, rompe su poder sobre usted. El momento en que el ego pierde su control sobre usted. Cuando empieza a ver al ego por lo que es, algo increíble sucede. Deja de controlarlo. Deja de sentir la necesidad de aferrarse al dolor. Deja de depender de la validación externa. Deja de sentir que es una víctima de las circunstancias. Y en ese momento, se da cuenta de algo brutalmente poderoso. El sufrimiento nunca estuvo en lo que pasó, sino en cómo usted lo interpretó. El dolor fue real, pero la historia que el ego creó alrededor de él fue lo que lo mantuvo atrapado. Pero, ¿cómo se enfrenta uno al dolor sin ser consumido? Hay una forma contraintuitiva pero increíblemente poderosa que estoy a punto de revelarle. Ahora, en el siguiente punto, vamos a explorar una de las verdades más impactantes sobre la sanación emocional. El dolor no desaparece luchando contra él, sino abrazándolo de una manera completamente diferente. Y cuando entienda esto, verá que la sanación no es algo que se logra en el futuro, sino algo que puede empezar a experimentar ahora mismo. Cuarta, deje de resistir el dolor. Lo que resiste, persiste. Si hay algo que nos enseñaron erróneamente desde pequeños, es que el dolor emocional es algo a evitar, reprimir o negar. Nos dijeron frases como, no llores, sé fuerte, no le des importancia. Y sin darnos cuenta, aprendimos a luchar contra nuestro propio sufrimiento en lugar de comprenderlo. Pero aquí está la realidad que nadie le dice. Lo que usted resiste, persiste. Cuando intenta huir del dolor, este solo se vuelve más fuerte. Cuanto más lo reprime, más lo controla desde la sombra. Y cuanto más se niega a sentirlo, más profundo se enraiza en su mente y su cuerpo. Carl Jung lo entendió mejor que nadie. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Lo que significa que no puede sanar ignorando su sufrimiento, sino enfrentándolo de frente. El ciclo destructivo de resistir el dolor. Piense en esto. Si alguien lo empuja, ¿cuál es su reacción instintiva? Empujar de vuelta. Lo mismo sucede con el dolor emocional. Cada vez que siente tristeza, rabia o angustia, y trata de deshacerse de esas emociones rápidamente, solo les da más poder.
reprime lo que siente. No quiere llorar, no quiere sentirse vulnerable. Así que se dice a usted mismo que todo está bien, cuando en realidad no lo está. Pero el dolor sigue ahí, acumulándose en lo más profundo. Se distrae compulsivamente, se refugia en el trabajo, en el celular, en redes sociales, en cualquier cosa que le haga evitar el vacío que siente. Pero cuando se queda a solas consigo mismo, todo vuelve con más fuerza. Busca culpar a otros. El ego lo convence de que el problema es externo, la persona que lo lastimó, la vida que no fue justa con usted. Y mientras siga enfocado en culpar a otros, nunca mirará dentro de usted mismo para sanar, ¿verdad? Este es el círculo vicioso que mantiene atrapadas a tantas personas. No es el dolor en sí lo que nos destruye, es la resistencia al dolor lo que lo hace insoportable. El poder de aceptar el dolor en lugar de rechazarlo. Aquí es donde entra la clave para romper el ciclo. Deje de resistirse al dolor y empiece a experimentarlo conscientemente. Suena contradictorio, pero es la única manera real de sanar. En lugar de intentar huir, permítase sentir. En lugar de reprimir, obsérvelo sin juzgarlo. Si siente tristeza, siéntala por completo. Si siente enojo, no lo niegue, obsérvelo. No significa que deba actuar impulsivamente, sino que debe permitirse experimentar la emoción sin resistencia. Y aquí está la parte más sorprendente. Cuando hace esto, cuando realmente se entrega al sentimiento, sin intentar cambiarlo o reprimirlo, el dolor empieza a perder su control sobre usted. El principio de la impermanencia. Nada dura para siempre. Una de las verdades más poderosas que puede aprender es que todo pasa. Ninguna emoción es eterna. Ningún sufrimiento dura para siempre. Pero cuando usted se resiste al dolor, lo alarga innecesariamente. Carl Jung hablaba de la importancia de la transformación interna, y la impermanencia es parte fundamental de eso. El dolor, al igual que el placer, es temporal. No es algo que lo define, ni algo que durará por siempre. Piense en la última vez que pasó por un momento difícil. En ese instante, sintió que nunca iba a salir de ahí. Pero aquí está usted, con nuevas experiencias, nuevas perspectivas. Y lo mismo pasará con cualquier dolor que esté sintiendo ahora. También pasará. Dominar esta aceptación radical cambia el juego por completo. Vamos a profundizar en técnicas que cambiarán cómo enfrenta el dolor. Así que no se desconecte. Suscríbase ya a Encuentra tu fuego interior y manténgase atento. Esto no es algo que quiera dejar pasar. ¿Cómo practicar la aceptación radical del dolor? Si realmente quiere dejar de ser esclavo de su sufrimiento, aquí hay 3 pasos que puede empezar a aplicar desde ahora mismo. Deje de juzgar su dolor. En lugar de preguntarse, ¿por qué me siento así? O, ¿cuándo pasará? Simplemente permítase sentir sin etiquetas. No es bueno ni malo, solo es una experiencia que está viviendo. Obsérvelo en su cuerpo. Cuando sienta ansiedad, enojo o tristeza, no se quede atrapado en la historia mental. En lugar de pensar, esto es injusto, lleve su atención al cuerpo. ¿Dónde siento esta emoción? ¿Cómo se manifiesta físicamente? Solo obsérvela, sin luchar contra ella. Respire a través de la emoción. En lugar de apretar los dientes y aguantar, respire profundamente y permita que la emoción fluya a través de usted. No necesita hacer nada más, solo estar presente con lo que siente. Cuando aprende a aceptar el dolor en lugar de resistirlo, ocurre algo increíble. Se da cuenta de que no tiene poder sobre usted. No significa que el dolor desaparecerá de inmediato, pero su dominio sobre usted se romperá. Y en ese momento, en lugar de ser una víctima de su sufrimiento, usted se convierte en alguien que puede atravesarlo con madurez y fortaleza. Su verdadero poder está en aceptar lo que es, no en luchar contra ello. La mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo del dolor, sin darse cuenta de que la única manera de liberarse es enfrentándolo.
Y cuando lo hace, cuando deja de resistirse y simplemente lo experimenta con plena conciencia, descubre algo increíble. El dolor no es el enemigo. El sufrimiento no está aquí para destruirlo, sino para transformarlo. Y una vez que lo entiende, deja de temerle. Ahora, en el siguiente punto, vamos a hablar sobre cómo convertir su dolor en poder. Porque una vez que deja de luchar contra él, puede usarlo como una herramienta para crecer y evolucionar de formas que nunca imaginó. Y cuando lo haga, verá que la sanación no es solo posible, sino inevitable. 5. Transforme su dolor en poder. El proceso alquímico de la sanación. Llegados a este punto, usted ya sabe que resistirse al dolor solo lo fortalece, que evitarlo solo lo hace más profundo, y que aceptarlo es el primer paso para liberarse. Pero hay algo aún más poderoso que puede hacer con su sufrimiento, convertirlo en su mayor fuente de fortaleza. Carl Jung lo explicó mejor que nadie cuando habló de la alquimia interna. En la antigüedad, los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. Pero Jung descubrió que la verdadera alquimia no era física, sino psicológica y espiritual. El plomo representa nuestro dolor, nuestros miedos, nuestras heridas más profundas. El oro es la sabiduría, la madurez y la fortaleza que obtenemos cuando usamos ese dolor para crecer. Así que la pregunta no es cómo evitar el sufrimiento, sino cómo usarlo para convertirse en una versión más fuerte, sabia y libre de usted mismo. El poder oculto del dolor. Una llamada al despertar. Piense en esto. Las personas más fuertes que conoce, aquellas que han desarrollado una sabiduría profunda sobre la vida, no llegaron ahí porque tuvieron una existencia fácil. Lo lograron porque atravesaron el fuego del sufrimiento y salieron transformados. Cada experiencia de dolor es una oportunidad para despertar, para dejar de ser quien fue y convertirse en alguien más consciente, más resiliente, más conectado con la realidad. Jung hablaba de la noche oscura del alma, un periodo en el que una persona se enfrenta a su mayor sufrimiento, pero también a su mayor oportunidad de transformación. Es el momento en el que siente que todo se derrumba, cuando cree que ya no puede más, cuando el dolor parece insoportable. Pero si en lugar de resistirse, usted se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este dolor para crecer? Con swing, entonces deja de ser una víctima y se convierte en el alquimista de su propia vida. De la destrucción al renacimiento, cómo el dolor forja una nueva versión de usted. Cada vez que pasa por una pérdida, una traición, una desilusión profunda, algo dentro de usted muere. Pero lo que la mayoría de la gente no entiende es que esa muerte es necesaria. Es la muerte de las ilusiones, de las expectativas falsas, de la identidad que ya no le sirve. Y después de cada muerte, hay un renacimiento, una oportunidad para reconstruirse de una manera más fuerte, más auténtica. Si mira hacia atrás en su vida, verá que los momentos que más lo marcaron no fueron los más felices, sino aquellos en los que tuvo que enfrentarse a la adversidad y salir adelante. Eso es el proceso de transformación. El dolor lo destruye, le rompe las creencias que tenía sobre usted mismo y sobre el mundo. Lo obliga a mirarse en el espejo, a enfrentarse a todo lo que había ignorado, a las partes de usted que prefería no ver. Le da la oportunidad de elegir, quedarse atrapado o evolucionar, y la decisión es suya. ¿Cómo usar el dolor para fortalecerse en lugar de debilitarse? Aquí hay un método práctico para transformar cualquier dolor en poder. 1. Cambie su mentalidad. El dolor no es un castigo, es una iniciación. Las personas que ven el sufrimiento como una injusticia se quedan atrapadas en la amargura. Pero las que lo ven como un proceso de transformación salen más fuertes que nunca. Cada experiencia difícil que atraviesa es una prueba que le da la vida para enseñarle algo. Así que, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí? Swing, pregúntese, ¿qué me está tratando de enseñar esta experiencia? 2. Convierta su historia en su poder.
Mire a las personas que han pasado por un dolor extremo y lo han usado como una fuente de impacto. Aquellos que fueron rechazados y aprendieron a validarse a sí mismos. Aquellos que fueron traicionados y aprendieron a confiar en su intuición. Aquellos que tocaron fondo y descubrieron una fuerza dentro de ellos que nunca imaginaron. Su historia es suya, pero lo que haga con ella depende completamente de usted mismo. Tercero, use el dolor como combustible para sus metas. El dolor puede destruirlo o puede impulsarlo. Usted decide en qué dirección lo usa. Si alguien le hizo daño, en lugar de quedarse atrapado en el rencor, úselo como motivación para crecer. Si siente que la vida lo ha tratado injustamente, demuestre que puede superar cualquier obstáculo. Si una pérdida lo dejó vacío, llénese con un propósito más grande. Las personas más exitosas del mundo no llegaron ahí porque nunca sufrieron. Llegaron porque usaron su sufrimiento como un motor para ir más allá. La prueba final: convertir el dolor en sabiduría. Cuando usted ha atravesado el sufrimiento y ha aprendido de él, ocurre algo increíble. Se vuelve inmune a muchas de las cosas que antes lo afectaban. Deja de reaccionar ante la negatividad de los demás, porque entiende que lo que proyectan no es suyo. Deja de temerle al dolor, porque sabe que puede atravesarlo y salir más fuerte. Se convierte en una persona con una presencia imponente, porque ha pasado por la oscuridad y ha encontrado su propia luz. Esto es lo que Jung llamaba la individuación, el proceso en el que usted se convierte en quien realmente es, sin máscaras, sin miedos, sin depender de nada externo para validar su existencia. Cuando llega a este punto, el ciclo del dolor emocional se rompe. Ya no se define por su sufrimiento. Ya no necesita evitarlo o temerlo. Simplemente lo usa como un maestro para seguir evolucionando. Y entonces se da cuenta de algo increíble. El dolor no lo hizo más débil. Lo hizo invencible. El cierre. La decisión está en sus manos. Ahora ya lo sabe. El dolor no es algo que deba evitar. Es la chispa que puede encender su transformación más grande. Tiene dos opciones: quedarse atrapado en el sufrimiento, resistiéndose, sintiéndose víctima de las circunstancias, o usarlo como un trampolín para convertirse en alguien más fuerte, más sabio y más imparable que nunca. Solo una de esas opciones le dará libertad. ¿Cuál va a elegir? Dígame en los comentarios. Transformo mi dolor en poder. Si usted decide romper el ciclo y usar cada desafío como un escalón para su crecimiento, hágalo ahora y demuéstrese que va en serio. Conclusión: elija romper el ciclo y transformar su dolor en poder. Llegados a este punto, tiene dos caminos frente a usted. Puede seguir permitiendo que el dolor controle su vida, dejándolo envenenar sus pensamientos, desgastar su espíritu y limitar su crecimiento. O puede hacer lo que muy pocos están dispuestos a hacer: usar ese dolor como un catalizador para su transformación. Carl Jung lo dijo claro: no puede despertar sin antes haber tocado fondo. Y ahora que comprende la verdad detrás del sufrimiento, tiene el poder de decidir qué hará con él. El ciclo del dolor solo se rompe cuando usted toma el control. Cuando, en lugar de permitir que el sufrimiento lo defina, lo convierte en el combustible que lo impulsa a evolucionar. Cuando comprende que todo lo que ha atravesado no era un castigo, sino una iniciación. El dolor solo tiene poder sobre usted si sigue resistiéndolo. Escriba en los comentarios: transformo mi dolor en poder, si elige ser la persona que toma el control de su destino, en lugar de ser controlada por su sufrimiento. Porque una vez que toma esa decisión, nada ni nadie podrá detenerlo. Si llegó hasta aquí, es porque está listo para cambiar su vida. Pero esto es solo el inicio. Mire el siguiente video, que lo dejará sin palabras y lo ayudará a profundizar aún más en este camino de transformación. Haga clic ahora. Si aún no lo ha hecho, dele me gusta, suscríbase a Encuentra tu Fuego Interior
y active esa campanita para no perderse el contenido que realmente puede cambiar su perspectiva de la vida. Nos vemos en el próximo video.